Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Una fe sin perendengues. Según mi bisabuela, perendengue es poner obstáculos vacíos a una orden, una acción o una obligación. Según el diccionario, perendengue puede referirse a joyas y accesorios baratos que se usan para llamar la atención. También podría referirse a trabas o obstáculos en la vida. Lo cierto es que en algún momento hemos escuchado perendengue, ¿verdad? En una estimación de un análisis que hizo un académico, Baruch Sailep, entre 1901 y 2000, los primeros 100 años del Nobel, gracias, alrededor del 65% de los premios Nobel de física eran cristianos o tenían antecedentes cristianos. El 72% de los ganadores del Nobel de Química eran cristianos o tenían antecedentes cristianos. El 62% de los del Premio Nobel de Filosofía o Fisiología o Medicina eran cristianos o tenían antecedentes cristianos. El 49% de los ganadores del Premio Nobel de Literatura eran cristianos o tenían antecedentes cristianos. El 78% de los ganadores del Premio Nobel de Paz eran cristianos o tenían antecedentes cristianos. El arte, la medicina, las universidades fueron desarrolladas como las vemos hoy día bajo una importante influencia del cristianismo. ¿Qué está pasando hoy? Muchos perendengues. El libro de Ruth nos muestra una historia que quiero leer a continuación junto con ustedes en el versículo 1 hasta el versículo 18 en su capítulo 1. Y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí y sus dos nueras, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego les besó y alzaron su voz y lloraron y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre.
que me puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Gloria al Señor por la palabra. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu cuidado esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar de tu palabra, de crecer juntos, pero también, Señor, de que hables a nuestro corazón a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de Ruth eh, me motivó a poner este nombre, pero no solamente la historia de Ruth, sino que el nombre que se bajó el pastor el domingo pasado fue muy desafiante. Y yo dije, no, yo tengo que llamar la atención también con el nombre, no me puedo quedar atrás y eso también un nombre. Pero es cierto que la historia de Ruth nos relata una fe en un Dios que no conoce, en un Dios que no sabe, en un Dios que no ha visto y ella es de una tierra donde no se practica la fe en ese Dios. Y ella decide creer. Y ella decide creer sin prendengo, sin obstáculo. Ella decide decididamente confiar. Y dice, además de decir tu Dios será mi Dios, ella dice, me haga Jehová y me añada. Es decir, estaba resuelta a confiar en lo que Dios deparaba para ella, en el futuro que Dios podría traer a ella. ¿Qué le podía ofrecer Noemí? Absolutamente nada. Su marido se fue, sus hijos se fueron. Ella vino a Moab buscando algo y se fue con las manos vacías. Usted puede terminar de leer el texto para que lo comprenda mejor, el capítulo 1. Ella vino buscando algo a Moab y se regresa con las manos vacías. No tiene nada que ofrecer. Pero Ruth decide creer. La fe es uno de los conceptos más importantes en los evangelios. Por eso la palabra pistis, ya aquí el pastor Esteban y el pastor Rosenberg, el pastor Esteban, nos han enseñado estos 4 domingos anteriores, que significa fidelidad, y pisteo, que significa creer y confiar. Estos términos aparecen 243 veces en el Nuevo Testamento. Aparecen más que el término reino, por ejemplo, que aparece 162 veces. Aparecen más que el término gracia, que aparece 156 veces. Aparece más que el término iglesia o su referencia, que aparece 114 veces. O el término salvar, que aparece 107 veces. Y digamos que también el término justicia, que aparece 92 veces. Parece que la intención del Nuevo Testamento es a invitarnos a creer. Es invitarnos a confiar que la salvación viene a través de Jesús. Amén. ¿Y cómo creer? Como nos han enseñado estos domingos atrás. Mi intención esta mañana no es hablar del paso 1, paso 2, paso 3 para la fe. Mi intención es motivarles a tener fe.
y a tener una fe, como dice el cantante, sencilla. ¿Cómo se llama él? Santiago Benavides. A tener una fe sencilla. Una fe que no le ponga trabas, que no le ponga perendengues a la relación que usted tiene con Dios. Una fe que no se esté preguntando si martes va a haber, vamos a poder ir a vivir a martes o no. Una fe que crea, una fe que confíe, una fe que sea capaz de caminar con los ojos vendados, sostenido de la mano del Señor. Amén. Entonces parece que Jesús, con el Nuevo Testamento, está tratando de trazar lo que para la iglesia es un desafío en el día a día. Y quiero esbozar esta motivación en dos puntos esenciales. Uno, la fe no es un asunto de Dios, es un asunto de nosotros. La fe no es un asunto de Dios, es un asunto de nosotros. La fe de Ruth en el Dios de Noemí supone una valoración más allá de lo tangible que puedo ver, que puedo tocar, con qué me relaciono. La fe de Ruth supone una valoración más allá de lo tangible. Esta fe promueve la idea que para recibir la eternidad de Dios es necesario tomar la dirección hoy, tomar la decisión hoy y renovarla hoy para mañana. Le preguntaba a mi esposa ayer en torno a la reflexión para hoy, ¿qué es aquello que le permite a usted acostarse creyendo que va a amanecer el día siguiente? ¿Cuántos de ustedes salieron esta mañana de su casa pensando en que no iban a regresar? ¿Cuántos de ustedes tienen un compromiso esta tarde y están reflexionando en que se va a acabar el mundo y no voy a llegar al compromiso? ¿Cierto que no? Porque nuestro cerebro se autoengaña y no relaciona la finalidad de las cosas para que nosotros tengamos esperanza y se renueve todos los días. El mismo Señor entonces, y ahorita vamos a ver los textos bíblicos, nos invita a que nosotros podamos tener una confianza simple, sencilla en Él todos los días. Sin necesidad de hacer la reflexión, ¿será que voy a volver a mi casa? ¿Voy para la iglesia? ¿Será que vuelvo? Imagínense si viviéramos de esa manera. Pero la posibilidad está, ¿o no? Es tangible. Nos podemos morir en un minuto. Pero no reflexionamos en eso. Y eso es para que hoy lo tengamos ahí y lo subrayemos. No hay espacios para el mañana. O si se quiere, para más tarde. Cuando Ruth expresa seguir a su Dios, está emulando la invitación de Jesús a practicar la fe hoy, sin dudar de la existencia de un Dios que hará todo lo necesario para que yo tenga lo necesario. Amén. Sin dudar de la existencia de un Dios que hará todo lo necesario para que yo tenga lo necesario. Recuerde que mi objetivo esta mañana es animarle a tener fe. Mateo 8, en el versículo 26, dice lo siguiente. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En la vida diaria, en el relacionamiento de Jesús con sus discípulos, pasa una circunstancia adversa y los hombres se angustian, y la reacción de los hombres es a buscar, es a tener miedo, es a angustiarse, y la respuesta de Jesús es, ¿por qué? Hombre de poca fe. Mateo 16, 8 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Los discípulos en ese relacionamiento con Jesús están pensando en su mente,
que no había comida, que no había pan, y Jesús les dice, pero ¿por qué no se acuerdan de que alimenté 5,000? Estoy hablando del contexto del pasaje, que alimentamos 5,000 sin pan. ¿Por qué están dudando? ¿Por qué parece que ese relacionamiento lo hacemos tan difícil? ¿Por qué parece que ese acercamiento a Dios lo hacemos tan complejo? ¿Por qué no nos autoengañamos? Pongo comillas a esto, así como el cerebro lo hace en el día a día para pensar en que Dios va a estar mañana, en que Dios va a estar más luego, en que Dios estará en el rato, en que Dios va a estar en esta situación, en la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Lucas 12:28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Y es un recordatorio que Jesús está enseñando a sus discípulos en el día a día, que la confianza en el Señor no se transpone a eventos extraordinarios, que la confianza en el Señor no se plantea desde aquellas cosas difíciles, complejas que nosotros no podemos controlar, también desde el relacionamiento en el día a día. Y hemos hablado de ejemplos que suceden en la práctica de la fe que tenían los discípulos en la vida con el Señor, en el relacionamiento con el Señor. Entonces vamos todos los días a nuestras acciones diarias. Ahí debería y debe y estará nuestra fe firme. El Señor dijo, yo soy el que soy, eso no va a cambiar. El Señor dijo, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el creador y el consumador de la fe. Eso no va a cambiar. El asunto es cómo nosotros interpretamos esto. El tema es cómo nosotros lo vivimos en el día a día, cómo lo relacionamos con las circunstancias de la vida. Porque me llama la atención que cuando hablamos de fe y lo relacionamos con, en la mayoría de las veces, con aquellas circunstancias negativas que sobrepasamos. Pero yo pensaría que no es así, necesariamente. La fe debe verse en la vida transversalmente, no en las circunstancias que nos hacen reflexionar sobre la necesidad del aporte o de la acción sobrenatural para que me vaya mejor. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el que soy, dice Jesús. Yo soy el creador y el consumador de la fe. Entonces, la fe no se trata de Dios, se trata de nosotros. ¿Cómo la gestionamos? No es un asunto si hoy me porté mal o si hoy me porté bien. Es un asunto de confiar en el Señor que estará conmigo, que hoy podrá ayudarme, que hoy me sacará del mal camino que llevo, que podrá actuar en favor de nosotros. Es así que Lucas nos invita a vivir nuestra fe diariamente, no como una reflexión, sino en nuestra vida, en nuestra vida misma. Y Lucas 4:21 dice lo siguiente. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo se cumplió la escritura? Hoy, no mañana. Hoy. ¿Recuerdan el pasaje? Jesús está leyendo a Isaías, cierra el rollo en la sinagoga, lo pone en su lugar y le dice a todos, hoy se ha cumplido esa escritura entre vosotros. La fe no es un asunto de más luego. La fe no es un asunto para después. La fe es un asunto para ahora. La fe es un asunto para allá. Y la fe es transversal a la vida. La fe no simplemente funciona para cuando tengo circunstancias difíciles y adversas en mi vida. La fe es transversal a la vida. La fe es un relacionamiento continuo con el Señor. Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo,
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuándo vino la salvación a la casa de quién? ¿El texto se está refiriendo a quién? ¿A uno pequeñito? Mateo. Jesús llega, Jesús hace la declaración porque hay un pecador. Hay una persona que necesita de Dios, que es rechazada, que es marginada socialmente, que tiene que hacer, pongo comillas, travesuras para que para llamar la atención de Jesús. Y Jesús dice, hoy voy a compartir con esta persona, porque hoy ha llegado la salvación a su casa. Todavía siguen pensando que saqueo. Hoy ha llegado la salvación a su casa. Amén. ¿Cuándo llegó la salvación? Hoy. No es mañana. Es hoy. La palabra de Dios se cumple hoy. El mensaje de fe se renueva hoy. Lucas 23, 43 también nos enseña, nos invita a pensar en el hoy. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un señor que no se había portado bien en su vida, en una circunstancia difícil, estaba crucificado. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Estaba crucificado, estaba al lado de Jesús, los dos en una condición que no tenían escapatoria a los ojos del ser humano. Y Jesús transmite la fe, no para salvar su vida, sino para salvar su alma. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No para salvar su cuerpo físico, quiero decir. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Se trata de hoy. Se trata de confiar hoy. El Dios que tenemos está vivo hoy. No está vivo mañana. Y el Dios que tenemos puede obrar hoy, como insisto, de manera transversal a la vida. De tal manera, mis queridos hermanos, que no se trata de Dios, se trata de nosotros. Dios lo que dijo, lo dijo, lo que Él es, y nosotros tenemos la invitación de acercarnos a Él en ese relacionamiento a través de la fe. Amén. El punto 2 le he llamado la tiranía de las cosas. La lucha por el bienestar desdibuja el diseño de la fe. Mientras el Señor nos invita a creer en Él hoy, mientras el Señor nos invita a confiar en Él hoy, hay una lucha interna por el bienestar, por la satisfacción, y externa también por el estar bien. Y eso nos lleva a ese relacionamiento continuo con el Señor desde la perspectiva que Él puede ayudarnos en lo que no está bien. Y el pastor lo mencionaba de alguna manera el domingo pasado. Cuando usted lee los salmos, sobre todo los salmos de David, en su gran mayoría, estos salmos de David, David está pidiendo que el Señor haga juicio de sus enemigos, que el Señor actúe, que el Señor obre en contra de sus enemigos. Parece que hay ese relacionamiento que es normal del ser humano frente a la realidad de la vida. Para Noemí no tiene nada que ofrecer a Ruth. Está muy avanzada de edad y su marido ha muerto. Sus hijos también, por lo que ella no ve cómo dar esperanza a las mujeres que están dispuestas a dejarlo todo por seguirla. Sin embargo, la declaración de fe de Ruth rompe todos los obstáculos y reflexiones que Noemí estaba interponiendo. La declaración de fe de Ruth le quita los argumentos a Noemí. ¿Por qué vas a seguir conmigo? ¿Por qué tienes que creer en un Dios que no es el tuyo? ¿Por qué tienes que confiar que algo va a cambiar? La declaración de Ruth le rompe los argumentos.
tu Dios será mi Dios. Y me haga Jehová y me añada. Amén, hermanos. Sin perendengue. Confiar. Confiar en el Señor. Hay argumentos que debemos revisar que nuestros hermanos han hablado anteriormente. Usted puede escuchar las predicaciones, bases bíblicas sobre la fe, en fin, que ellos han comentado. Pero yo quiero animarle por esta reflexión de la palabra, que podemos seguir confiando en el Señor en el día a día. Que Dios está presente esta mañana. Amén. Quiero leer un pasaje bíblico como texto base de este punto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús se enfoca en las motivaciones correctas para creer en la fe, las motivaciones incorrectas para buscar a Dios en una acción de fe, las plantea el texto. Comida, vestido, ¿y qué más? Y alimento. Según Maslow, 3 de las necesidades básicas, de las necesidades básicas que debe cubrir el ser humano. Y nos movemos en eso. Y caminamos en esa dirección. Y el día a día de nosotros está en función de esto. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Etcétera, etcétera. Sin embargo, mis queridos hermanos, el texto deja claro que Jesús sabe cuál es su necesidad. Amén. El texto deja claro que Jesús sabe cuál es nuestra necesidad. ¿Estamos claros con eso? Inclusive más que usted mismo, más que yo mismo. Jesús sabe el problema por el que pasas, la situación, la circunstancia. Jesús la sabe. Por eso no es necesario tanto perendengue, tantos obstáculos, tantas barreras. Una fe es sencilla, simple, que te acerque a Jesús sin obstáculos, sin miedo, con la esperanza de que Él va a estar ahí cuando llegues a casa. Amén. Jesús conoce las proyecciones que tiene. Sabe los proyectos, las ambiciones, positivamente hablando, ¿no? Que tenemos. Sabe los planes que tenemos. Jesús lo sabe. ¿Por qué entonces asfixiarnos por eso? Amén. ¿Estamos aquí o no? ¿Por qué asfixiarnos por eso?
Jesús sabe a detalles las dudas y preguntas que rondan por tu mente a diario, por nuestra mente. Jesús conoce eso. Jesús sabe que estoy dudando de Él. No tengas temor en eso. No lo vamos a esconder delante de Él. Él lo sabe. ¿Por qué queremos tener a veces, como una máscara o algo así? No, Jesús conoce eso. Jesús conoce las luchas personales. Las conoce. No son algo oculto para Él. De tal manera que si buscamos primeramente como Él invita a buscarlo, entonces tendremos una correspondencia sencilla, sin tanta cosa, sin tanta obstáculos, con determinación. Sí, claro, Jesús es real y es presente al día de hoy. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículos 25 al 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Las motivaciones de la fe pueden estar orientadas en la dirección correcta. Jesús no es un proveedor de milagros físicos para satisfacer el apetito material del ser humano. Jesús se presenta como el pan de vida, el agua inagotable para la eternidad, el camino hacia la redención y la esperanza de justicia eterna. Amén. Eso es supranatural a las necesidades del ser humano. Pero el texto que acabamos de leer dice que el Señor sabe, conoce todas nuestras necesidades. En conclusión, Ruth, una simple moabita, viuda, sin herencia, sin hijos, solo se acercó a Dios sin prendengas. Quedó en la historia como una de las mujeres más brillantes de Oriente Próximo. Fue la bisabuela del rey David, el hombre según el corazón de Dios. Está en el árbol genealógico del Rey de Reyes. Mis hermanos, no te esfuerces innecesariamente. Escuche bien a esto. Mis hermanos, no te esfuerces innecesariamente. Solo cree. Para el que cree, todo le es posible. Amén.